Felicidades a las damas, a las mujeres en este día, a las madres y a las futuras madres. Pues hoy yo quiero traerle un tema que el Espíritu Santo me dijo que se lo trajera ahora en este tiempo, pero que le hiciera una introducción de manera que podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Y teniendo un entendimiento claro de que somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, que somos seres tripartitas, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben esto, pero a manera de repaso lo damos para entender que somos un ser tripartita como es nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto toda nuestra nomenclatura, la estructura anatómica y física consiste en tres partes también, así como la estructura original, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, también tiene tres partículas, porque es la parte constitutiva de nuestro ser. ¿Estamos claros ahí, verdad? Así que vamos a trabajar con las áreas oscuras del alma, pero primero vamos a entender que somos un cuerpo que habita, un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, ¿verdad? Y que hay unas toxinas básicas que van a radicar en nuestra mente, en nuestra alma, para dañar el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Y sobre esas toxinas básicas es que vamos a estar hablando en la predicación de esta mañana. Y sé que están sintonizando a través del internet. Usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Así que si usted está sintonizado y quiere hacer preguntas posteriores a esto, entra a ese canal y vía internet estaremos respondiendo su pregunta. Las 5 toxinas básicas, por favor, Joshua, ponme las 5 toxinas básicas, están ahí, usted está viendo, pónmelas allá. Esas 5 toxinas básicas que hay que reconocer están siendo sembradas por el mundo de las tinieblas hacia nuestra vida. ¿Cuántos saben que continuamente nosotros estamos en guerra espiritual? Usted quiere hacer algo, siempre hay una oposición. Y a veces quiere llegar a la iglesia y ni siquiera puede llegar. Eso es una guerra espiritual. Porque todo lo que ocurre en el mundo físico, primero ocurre en el mundo espiritual. Así que tenemos que delinear cuáles son esas toxinas básicas. La número 1 de ellas es la vergüenza que está puesta ahí. ¿La vergüenza de qué? De usted no declarar las faltas incurridas o el pecado de su vida que le impide a usted ser libre almáticamente. Mientras nosotros sentamos vergüenza del pasado que ya Dios lo limpió y no lo limpiemos nosotros mismos, estamos abocados a repetir la historia porque estamos condenando a nosotros mismos por no reconocer el pecado que nos asedia día a día. Y es importante que nosotros entendamos que la vergüenza no puede existir para el creyente porque todos nuestros pecados han sido perdonados y la palabra dice que son echados al fondo del mar y Él no se acuerda. Así que usted, una vez limpia su vida, no empiece a reconocer el pecado de un pasado porque eso se limpió ya y camina hacia lo nuevo que Dios le quiere dar. Es muy importante que usted entienda eso. La segunda toxina que siembra las tinieblas mucho en nuestra mente es la falta de perdón. Y la falta de perdón viene enraizada en donde usted se cree que está justificando el no perdonar a la persona por el daño que le ha hecho, porque usted no se merecía eso, usted estaba correcto, usted lo dijo, pero usted sigue sintiendo que no lo tiene que perdonar porque tiene coraje e ira. Y ahí está metida el egoísmo y el orgullo. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestros pecados serán perdonados. Y tenemos que entender que si no perdonamos es porque no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra dice en sus mandamientos que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú quieres algo bueno para ti, perdona a los demás. Amén. Voy rapidito porque yo sé que esto usted lo sabe, pero son toxinas que tenemos que tener pendientes porque finalmente es importante que lo realicemos. El rechazo. El rechazo es algo que la gente común y corrientemente le quiere dar más importancia de lo que tiene. Pero realmente el rechazo no está en las vidas externas, está en tu propio ser, que le das más importancia a un pasado que a un presente. El presente te quiere dar amor, pero tú te sientes rechazado. ¿Por qué te sientes rechazado? Porque no has sabido dar amor. Porque cuando das amor, el rechazo se anula. Rápido, voy con esto. La cuarta toxina. Voy muy rápido. Es que quiero entrar a la predicación. La condenación. La condenación es algo que está detrás de nuestras orejas señalándote, gracias, señalándote cada cosa que haces para que no puedas realizar el plan nuevo y futuro que Dios te quiere dar. Y tú mismo dices,
pero yo me mereceré esto, yo me mereceré lo otro, yo me merezco la unción del Espíritu Santo, yo me merezco la presencia de Dios. Y empiezas a cuestionar una serie de cosas en tu ser interior que no tienes que cuestionarlas. Porque cuando los cuestionas y te preguntas, empieza la duda en tu mente a surgir y tú mismo te saboteas la bendición que Dios te quiere dar. Esas son toxinas que el mundo te siembra en tu mente, que tienes que destruirlas, porque no tienen parte ni suerte con los hijos de Dios. Número 5, una toxina también muy abundante dentro del pueblo de Dios es el temor. ¿El temor qué? A si yo puedo hacer lo que Dios me mandó, a que yo puedo realizar y aprenderme esta palabra, yo puedo poner esta palabra por obra en mi vida, yo puedo realizar esta palabra en mi estilo de vida. Son temores de que te pone el mundo para que tú complazcas más al mundo que a lo que Dios te dice que hagas. Y son cosas que nosotros tenemos que limpiarlas de nuestra mente porque nosotros no podemos andar en temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Cuántas personas? Y yo tengo que decirles que tienen hijos que son casas de creyentes y tienen que hacer admisión de alcohol y marihuana por complacer a sus hijos. Entonces, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está la honra y el respeto al Señor? ¿A tus hijos o a Dios? Y yo siempre les predico a ustedes, yo amo a Dios por encima de las cosas, más que todo, y después mi esposa y mis hijos, pero a Dios primero. Porque la salvación, alguien lo dijo aquí, no sé quién fue, es individual. Y usted tiene que mirar por eso y no dar para atrás a ninguna otra cosa. Cuando usted le dice, yo amo a Dios por encima de las cosas y de todo, todo lo demás se alinea. Y aquí hay un testimonio que el jueves lo dio alguien muy bonito, Carmen, que su hija la retó si amaba a ella, a Dios más que a ella, y eso es así. Yo la felicito porque esto yo no lo había dicho y ella lo vivió ya. Quiere decir que esa persona conoce lo que es el compromiso con Dios. Y nosotros no podemos negociar esto con nada, sino que todo se tiene que someter a Dios, porque es nuestro creador, incluyendo al pecador. Amén. Bueno, así una síntesis de lo que son las toxinas básicas. ¿Por qué eso se mantiene dentro del alma del creyente y no se saca para afuera, no se limpia? Primero, porque hay un engaño mental e intelectual, de que yo tengo que caerle bien a Sutano, Mengano y Perencejo para que vengan al Evangelio. ¿Sabes qué? El Evangelio no vino a traer la paz como la gente cree. El Evangelio vino a establecer el orden jerárquico correspondiente a Cristo y dándole su lugar y su espacio como tiene que ser. Quiere decir que cuando tú llevas la palabra con suavidad y amor y no le cae bien a la persona, el problema no es tuyo, el problema es la persona que la recibe. No eres tú. Tú has hablado la verdad en amor, que ellos la cojan o no la cojan, no es problema tuyo. El problema es de quien la escucha y no la recibe, porque a cuenta tendrá que rendirle a Dios de todo eso. Así que no caigan en esa trampa, porque esa trampa va a hacer que la vergüenza domine su mente. La justicia del hombre. El hombre no tiene justicia, la justicia la tiene Dios. La palabra dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Entonces usted y yo no tengamos una justicia, la justicia la tiene Dios y esa es la que tenemos que buscar, por la cual nos justificó delante del Padre, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo en él creyera tuviera vida eterna, mas fuera salvo. Entonces, entendiendo esta palabra básica, sabemos que no podemos estar bajo el engaño de la justicia del hombre. La duda es una de las cosas que más acuartela al creyente. ¿Por qué? Porque tiene duda. ¿Por qué tiene duda? Porque está mirando las cosas del mundo y no las de Dios. Cuando tú miras a Dios y te enfocas en las cosas de Dios, porque el conocimiento de la palabra está en ti, tú no tienes duda. Tú sencillamente esperas que las promesas se cumplan porque has orado en fe y le has creído a Dios y por lo cual tú has creído lo vas a recibir. Porque la duda es semejante a la ola del mar que nunca se estabiliza. Y dígame usted, si usted sale para Ponce y coge camino para Mayagüez y de Mayagüez se desvía para Las Marías y de Las Marías se desvía para Aguadilla, nunca llega a Ponce. Esa es la duda. ¿Verdad? Nunca llega al sitio. Por lo tanto, la duda no puede existir en nosotros. Eso viene del intelecto, que usted se switchea a la parte intelectual y merma la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Voy rapidito. La idolatría al hombre es una cosa muy frecuente ver. ¿Dónde usted ve la idolatría? Donde usted le da mayor importancia a las cosas del hombre que a las cosas de Dios.
Y es bien sencillo. Usted ve que los mecanismos fisiológicos del ser humano están puestos por Dios y por alguna razón empiezan a funcionar mal y le duele la cabeza y cayó de menstruación fuerte y el hombre le duele la espalda y le duele la cabeza. Yo no voy al culto, empezó a llover, se ha puesto el día feo, te estás idolatrando a ti. En lugar de poner a Dios en primer lugar, te idolatras tú. Y eso es un impedimento para que Dios pueda trabajar en tu vida. Y resulta que el día que te quedaste porque estaba lloviendo, es que te inundaba, es que estaba muy oscuro, las excusas de intelectuales. Ese día había una palabra de bendición para sanar tu vida. Ese día era el día de tu sanidad. Y se queda ahí por el tintero porque te dejaste embaucar por las cosas intelectuales de este mundo que lo ponen en tu cabeza. Es importante que entendamos que no podemos ser idolátricos. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El dolor humano se refleja en diferentes formas y mantiene las ataduras. El dolor humano es pasarle la carga de tu dolencia emocional a otra persona para desviarte del propósito de Dios. No, yo no voy allí a orar porque fulano me hizo aquello. Yo no voy a meterme en este culto porque hizo lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a buscar una serie de excusas que impiden el mover de Dios para tu vida. Y nosotros no podemos permitir que ese dolor almático nos merme la relación con Dios. Siempre yo le digo, esto no es una religión, sino una relación con Dios. Y de eso se trata esto. Por esto es importante que nosotros mantengamos esa relación con Dios de continuo. Y una relación con Dios se mantiene cuando mantenemos comunicación en obediencia a todo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Es importante que lo entendamos bien claro. Y obviamente rápidamente le voy a dictar la receta, aunque al final lo vamos a dar. Pónganme la receta ahí. La receta consiste en ¿qué? La verdad. Conocer la verdad. ¿Quién y qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y dónde está? En su palabra. Eso no va a fallar. La gracia. Saber que caminamos bajo la gracia, que nos caemos, nos podemos equivocar, pedimos perdón y Dios nos reconstruye otra vez. Y Dios nos recoge. Esa gracia tenemos todavía. Y tenemos que tener la confianza de que esa gracia está todavía vigente porque la iglesia todavía no ha sido arrebatada al cielo. Quiere decir que nosotros vamos a tener esa oportunidad de arrepentirnos para ser salvos y caminar correctamente en todo lo que hacemos. ¿Cómo debe ser el estilo de vida para que esa gracia se mantenga vigente en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque Dios la ganó en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. ¿Cómo la hacemos? Adorando a Dios con estilo de vida correcto, con palabras correctas, con acciones correctas, con decisiones correctas, con relaciones correctas, con conversaciones que edifiquen, que sanen y que transformen, no que destruyan la obra de Dios en su vida. Eso es adoración a Dios. Y eso es lo que Él le agrada. Y reconocer sobre todo que el amor de Dios está ahí para sanarnos. Y que ese amor no tiene límites, que ese amor está para nosotros disfrutarlo desde aquí hasta la eternidad. Muy importante. Quiere decir que ¿cómo adquirimos esto? Esto lo adquirimos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que una de las funciones primordiales para nuestra alma es el espíritu de consejería. Sabe que Él tiene 7 funciones básicas que las hemos dado aquí ampliamente y las hemos discutido. Pero el de consejería es el que usted va a recibir hoy. Porque ese espíritu de consejería nos va a hacer ver la dimensión espiritual en donde estamos parados almáticamente para recibir las bendiciones supremas. No quiero que nadie se duerma aquí. Quiero que todo, toque el del lado y dice, despiértate. Despiértate, que lo que viene para mí es oro. Despiértate, que hoy voy a ser libre. Y estemos alerta. Sí, porque si no estamos alerta, entonces, dígame usted, llega la guagua, la parada, y usted no se da cuenta y se le va la guagua. O se le va el avión, como dicen ahí. Es triste, no podemos permitir eso. Amén. Pues bien, dicho esto y entendido, tenemos que visualizar cuál es el propósito de todo esto. Que tengamos una vida integrada a Cristo y formemos el cuerpo de Cristo de tal manera que el cuerpo de Cristo ore por las cosas
que es necesario que sucedan en favor del pueblo de Dios y ocurran a tu favor. Porque un pueblo unido no hay quien lo derrote, pero un pueblo desunido es fácil de derrotar. ¿Sabe por qué tú y yo podemos destruir las tinieblas? Porque el reino de las tinieblas está dividido. Por eso lo podemos derrotar. Si estuvieran unidos, no lo podríamos derrotar. Pero como están divididos, porque el poder de Dios lo limitó en ese sentido, lo hizo para favorecernos a nosotros. Por eso el poder de Dios es supremo como quiera. Porque Él decide hasta los designios de Satanás. Pero nosotros tenemos que pelear la batalla. Esa es la diferencia. Y tener bien claro que así tiene que ser. Así que entendemos y entendamos todo que tenemos que vivir una vida en la misericordia con un balance de la esperanza de vida. Quiere decir que saquemos tiempo para buscar el rostro de Dios, saquemos tiempo para relacionarnos con Él, saquemos tiempo para entender lo que es la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra vida. Y que a causa de esto seamos nosotros aceptados como somos con todos nuestros defectos, para entender que esos defectos los purifique y los limpia a Dios. Pero tenemos que entregarlos, no quedarnos con ellos. Eso es decir, no, porque yo siempre soy así, yo soy corajudo. No. Eso no es de Dios, entrégalo. Entendemos que eso existió para tu vida por mucho tiempo, pero entrégalo, que a la larga tú saldrás de eso para que tu carácter sea afable, benigno, bondadoso, de amor, dador de comprensión y del amor que Cristo ha puesto en tu vida. Y hacia esa afinidad es que tenemos que caminar. Ahora bien, ¿por qué no podemos hacer estas cosas? Por eso es el tema de hoy. Áreas oscuras del alma. Las áreas oscuras del alma se refieren a procesos mentales de nuestra mente, donde nosotros necesitamos que sean los procesos mentales almáticos limpiados, usando el alimento de nutrición que es la palabra de Dios. No es usando la psicología del hombre, la psiquiatría de las pastillas. No. La palabra, y mire que yo soy médico, la palabra de Dios. Y le voy a explicar después por qué le estoy diciendo todo esto. Porque esto tiene fundamento. ¿Hay medicamentos que hay que usarse? Sí, pero este no es el punto. El punto básico fundamental es la corrección a tiempo. Cuando la enfermedad se instala, ya es otra cosa, hay que usar otros medicamentos. Pero si usted puede evitar preventivamente enfermarse, porque la palabra de Dios da higiene mental. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios da higiene mental? Esa palabra no se conoce, pero sí existe. Y existe para los creyentes, que tenemos el Espíritu Santo para entender lo que hay en esta palabra. Entonces nosotros no vamos a necesitar de medicamentos. A menos que llegue un momento dado donde Dios te diga, use esta muletita en lo que sale. Y eso también es de Dios que lo haga. Porque el Dios que nosotros le servimos también creó la ciencia para unos propósitos que están escritos ya en su palabra. Así que almáticamente somos atormentados por tinieblas si no entregamos esas viejas estructuras mentales que hay que entregar. ¿Para qué? Sacar lo viejo para que se instale lo nuevo. Si no sacamos lo viejo, si no lo entregamos, no podemos instalar lo nuevo. Coja usted una gaveta llena de muchas porquerías que uno tiene siempre en la casa para recogerla y trate de poner algo nuevo entre esa gaveta. No cabe, porque tiene que sacar toda esa basurita, botarla al zafacón, instalar lo nuevo que Dios le quiere dar. Así es nuestra mente. Muchas de las enfermedades mentales, psiquiátricas y somáticas, o sea, del cuerpo, ocurren por la falta de conocimiento de esta verdad que está en la palabra de Dios. Y yo le puedo decir a usted, sin temor a equivocarme, que el 90% de las enfermedades psiquiátricas son espirituales. Y no tengo temor al decirlo porque no estoy exagerando. Lo he discutido con los psiquiatras, pero solamente uno o dos que tienen el Espíritu Santo me dicen, eso es verdad. Los demás no. Y uno dijo, para eso están ustedes los pastores. O sea, me zapateo de eso como médico, que tú bregues con eso. Eso es para todo el mundo, hermano. Para todo el que quiera hacer la obra de Dios. Pero la verdad es esa. Así que muchas personas guardan estas toxinas que le puse al principio. ¿Y qué va a pasar cuando guardan esas toxinas con el correr del tiempo? Van a producir miedo y angustias mentales. ¿Por qué mentales? Porque están en su mente y eventualmente cuando no saquen esas angustias mentales por esas toxinas que están en su mente, terminan ¿qué? Tomando medicamentos. Y esos medicamentos van a tratar de
tapar la enfermedad porque no pueden libertar nada. Medicamentos sencillamente trabajan los receptores químicos del cuerpo para producir una función inhibitoria de lo que se desea hacer. Pero no te va a curar. Lo que te cura es la palabra de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entrar para conocer cuán poderoso es esta palabra de Dios. Así que empecemos en reconocer que las ansiedades y las depresiones, que al fin y al cabo es un miedo profundo, están existencialmente reales en nuestra vida muchas veces porque no hemos limpiado el alma de la basurita y de las toxinas que el mundo nos ha puesto, que pudo haberse puesto desde la crianza bien temprano hasta la adultez o a la edad avanzada de los años gloriosos de Medicare. O sea, no hay edad para esto. Significa que nosotros tenemos que hacer la diligencia de que esta palabra entre a nosotros para ser libertados, para reconocer por qué estamos cojeando, para reconocer por qué no dormimos, por qué no somos libres, por qué no hay paz ni gozo, por qué no podemos adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y dicen, estos cristianos están locos, son unos masoquistas. ¿Cómo es posible que teniendo todo caído ellos estén gozosos? ¿Eso es cosa de locos? No. Lo que pasa es que si tú no has limpiado tu alma, esas cosas negativas que ocurren en las circunstancias externas dominan todo tu ser porque tienen un anclaje en tu alma de un pasado no limpiado. Si mi mamá me abandonó y me tengo que divorciar, yo revivo todo el andamiaje de ese pasado y esa carga espiritual la pongo sobre mi vida y sobre las personas que están a mi alrededor. ¿Y por qué lo hago? Porque el inconsciente trabaja así, la mente trabaja así. Y le pasa factura a la persona equivocada. ¿Cuántos divorcios? Y esto tú lo ves mucho, yo lo veo mucho como pastor. Se divorcian 4 y 5 veces y nunca buscan la raíz del primer divorcio. Y no está en la raíz en el primer divorcio, está en la crianza. Y se manifestó en el primer matrimonio, en el segundo matrimonio, en el tercero, en el cuarto y el quinto. Aquí vino una persona para que yo lo casara. Era el médico. Le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a casar. Porque va a ser más de lo mismo. En menos de 6 meses te vas a divorciar. Ahora también de religioso eres profeta. Así me dijo. Yo no, espérate un momentito. ¿Tú no crees que es anormal que te hayas casado, que vas a casar la 5ª vez? Pregúntate por qué es. No me vengas que no voy a ir a la religión. Ok, quédate con los pichones. Y no te voy a casar. Punto y se acabó. Tú no me puedes obligar a algo que Dios dice que no. Coge ese ejemplo, no estoy hablando de, ni tengo que omitir el nombre porque hay que respetar. ¿Por qué es eso? Porque si tú no limpias el alma, como dice la historia, vas a volver a hacer los mismos errores de la historia pasada. Por eso tienes que limpiar tu alma, tienes que procurar hacerlo. Oye, yo soy divorciado y he vuelto a casar con la pastora hace 30 años. O sea, no te estoy hablando de algo que no conozca ni lo haya vivido, no solamente que lo estudié, sino que lo he vivido más. 35, súmale 5 más. Pero lo que quiero decir es que esto es real. O sea, lo que estamos hablando es una cosa real. Y aquellos que están por internet, coge ese ejemplo. Así que me he dedicado mucho a esta parte que Dios quiere traernos. Y me dediqué a estudiar unos perfiles de vida de unos cuantos psiquiatras. Y quería decirle 2 ejemplos que usted y yo podemos comparar, y está en un libro también de Rutland. Viendo los perfiles de 2 personas que utiliza como ejemplo, y viendo los reportes y el historial psiquiátrico, estuve viendo cómo estas emociones torturadoras se manifestaron en estas vidas que usted va a conocer. Uno de ellos es Adolfo Hitler y Joseph Stalin, el italiano, y Adolfo Hitler, el alemán. Usted dice, ¿cómo estas personas, usados por Satanás, pudieron llegar a hacer lo que hacen? Y cuando usted sepa lo que le voy a decir, dice, va a preguntar por qué. Y usted va a ver la necesidad que tiene de mirarse hacia adentro. Ambos conocieron a Cristo antes de serle Satanás. Ambos conocieron a Cristo antes de serle Satanás. Estuve buscando libros, y encontré la confesión de pacto de Adolfo Hitler. Joseph Stalin también. Ambos fueron abusados y nunca fueron sanados.
Y ese abuso que ellos sufrieron, que ahora se le llaman bullying, fue parte de la vida de ellos. Y cuando fueron a recibir el evangelio no sanaron esa parte y les fue más fácil switcharse a las cosas del mundo y servirle a las tinieblas porque sentían complacencia de su propio dolor. ¿Por qué no sanaron el dolor? Porque nadie los atendió correctamente. Y el resultado es que tuvimos 2 cabezas de demonio grandes. Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos y Stalin mató como a 10 en el mundo entero. Millones de personas. Y usted se pregunta, ¿por qué esto surge? Esto surge porque no conocieron la verdad y fueron embaucados por el engaño, por la vergüenza de decir su propia verdad. Por eso es importante que nosotros confesemos nuestra verdad ante Dios y trabajemos con esa verdad para que verdaderamente podamos ser libres de hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que cuando entendemos todas estas dolencias almáticas de estas 2 personas altamente conocidas en el mundo, como fue el rencor, la venganza, los miedos y la vergüenza que le daba producto de encerrarse en el orgullo y no decir cuál es el problema que tenían, sino se treparon arriba para hacer cosas que produjeran en ellos alivio a su dolor porque nunca lo terminaron de quitar. ¿Y por qué usted sabe que nunca lo terminaron de quitar? Porque Adolfo Hitler se suicidó. ¿Por qué se suicidó después de hacer todo? Porque tuvo miedo de todo el daño que había hecho, hasta del miedo que operaba en sí mismo. Y terminó suicidándose. ¿Se da cuenta? Nosotros como creyentes en esta verdad y que perseveramos, y una iglesia que le gusta enseñar esta guerra espiritual, tiene que levantarse en el conocimiento pleno de esta verdad para que retome la autoridad que Cristo nos dejó a nosotros en la cruz del Calvario. Y podamos entonces sanar nosotros y darnos cuenta que tras de toda esta mentira nosotros no podemos funcionar. Tenemos que despejarnos de todo orgullo, de todo intelecto, de todo lo que sea necesario que no sea de Cristo para que Cristo trabaje con nuestra vida. Así que cuando empezamos a hablar de esta verdad, lo primero que tenemos que entronizar dentro de nosotros es la identidad correcta. Si nosotros no tenemos la identidad correcta, cimentado en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, nunca jamás vamos a entender los procesos mentales que tenemos que pasar. Es necesario reconocerlo. Y empecemos a reconocerlo a través del libro de Efesios, Joshua, Efesios 1, versículo 1 al 7. Yo lo voy a buscar en mi Biblia también. Mira a ver si me lo puedes poner allá atrás, para no tenerme que virar. Efesios 1, versículo 1 al 7. Fíjese que este capítulo de Efesios 1, del 1 al 27, nos está hablando de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, cimentado en una identidad correcta. Gracias. Dice así, del 1 al 7, está correcto. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y fieles en Cristo Jesús. ¿Nosotros? ¿Qué? Pásalo. Que gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, bendiciones espirituales en Cristo. Y quiero detenerme aquí. Bueno, vamos a leerlo completo para que usted se pueda sentar. Por favor, síguelo pasando. 4. Según nos escogió. Voy a la Biblia aquí. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que es un propósito escogido, ¿verdad? Habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Y el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, nos transforme, nos libere, nos sane, nos restaure y nos ubique en poder y autoridad para hacer la grande obra, primero con nosotros y la que nos corresponde hacer para otros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese ahí, por favor. Esta identidad nos habla de una herencia de poder y autoridad, que comienza a nivel espiritual y funciona almáticamente, o sea que son procesos mentales que se hacen reales en nuestra vida. Cuando hablamos de procesos mentales, significa que todas las experiencias que nosotros vamos a tener en nuestra vida van a ser procesadas a través de nuestra mente, pero como tenemos un alma que ha sido limpiado y redimida, estos procesos mentales van a ser depuradores de lo que hay dentro de nosotros que tiene que ser echado fuera. Por lo tanto, cada prueba que nos toca pasar, cada circunstancia y cada evento de nuestra vida tiene un propósito de bendición. Aunque sea malo, sí, aunque sea malo. Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros empezamos a reconocer a quién le servimos, cuando nosotros empezamos a reconocer que tenemos un Espíritu Santo, cuando reconocemos que tenemos una identidad en Cristo, estamos reconociendo que necesitamos de la formación correcta de la identidad que se va a plasmar en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y a través de las pruebas y los eventos que tenemos que pasar, vamos a reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para que nuestro carácter sea maduro, nuestro carácter sea fuerte, seamos cada vez más poderosos y a la misma vez que tengamos más conocimiento, mayor autoridad y poder para cumplir la obra, destino y propósito que Él tiene para nuestra vida. O sea, no es vivir por vivir, no es vivir para tener cosas, no es vivir porque aquí estoy, aquí me puso Dios y tengo que decir, no, es que tu vida tiene un propósito más profundo de lo que alcanza nuestra mente a pensar. Es que es más allá de lo que tus ojos puedan ver. Jeremías 33:3 lo dice claramente, porque yo sé bien lo que tengo para ti. Son cosas de bien, de bendición y jamás nunca de mal. Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre. Son las que tengo guardadas para ti. Entonces, necesitamos sacar la gaveta vieja que usamos ahorita del ejemplo, que está en nuestra mente para que pueda entrar lo nuevo. Si no los hacemos de esa manera, entonces lo nuevo no puede entrar. ¿Y qué va a pasar? Nos mantenemos callados, quietos, ciegos, sordos y mudos y la guagua se te va. La guagua de bendición. La guagua de bendición, hermano. Porque tú puedes conocer las promesas que Dios tiene para tu vida. La pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo para adquirir esas bendiciones? Porque Dios Él te las da, pero tú tienes que agarrarlas. O sea, yo te las pongo ahí. Mira a ver cómo tú las vas a coger. Y tienes que entrar en la Biblia. Porque la Biblia te va a decir cómo vas a adquirir esas promesas. Y es por eso que es importante que limpiemos nuestra alma de todo razonamiento intelectual para que Dios trabaje con nuestra vida, limpiándonos y poniéndonos en el propósito de Dios para nuestra vida. Muy importante. La corriente del mundo, escucha bien esto, quiere llevarte al pecado continuo y la justificación del pecado. ¿Para qué? Para quitarte la autoridad y la salvación y el poder que tiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. A Él le encanta, las tinieblas le encantaría que tú sigas rayando una y otra vez en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado y no avances, porque te vas manteniendo un pie aquí, un pie aquí, otro allá, pero no camina. Y allí está la bendición y la tengo que tratar de agarrar, pero no sé cómo agarrarlo. Eso es sencillo, sacar las viejas estructuras de tu pasado para que instalen las nuevas. Hábitos equivocados, cámbialo. No sigas en la misma basura del pasado. Es necesario que te renueve hacia la bendición que Dios te quiere dar. Pero si tú te mantienes en la basura del pasado y en la quejabanza y en las murmuraciones y en las críticas y mirando con el ojo del mundo, no con los de Cristo, nunca vas a salir de la basura que tienes en la gaveta. Porque la limpias un momentito y vuelves y la llenas. La limpias un momentito y vuelves a la llenas. Estás haciendo esto. No estás avanzando. Pero eso está en nosotros, no en Dios. Está en nosotros.
La mayor parte de las veces, y estaba leyéndolo esta mañana un comentario de Santiago, es que la palabra que decimos nos protege o nos maldice. Entonces, ¿por qué le permitimos decir palabra que nos maldiga? ¿Sabe la palabra que nos maldice? La crítica es una de ellas, y eso es común y corriente. Y el mundo dice, no importa, eso no importa, yo soy quien soy, yo sé quién soy, y no importa lo que yo soy, yo sé lo que yo soy, yo puedo decir lo que yo quiera. ¡Mentira! La palabra tiene un poder edificante o destructivo. ¿Qué tú quieres para tu vida? Si quieres edificar, entonces, así como te amas a ti mismo, ama al prójimo. Y edifícalo. Edifícalo. Porque cuando lo edificas, bien a tu habitación hace. Te estás edificando a ti. Algunas cosas así por encima. Mire, una de las cosas que más la iglesia tiene que estar pendiente es a las modas. No es que usted va a vestir anticuado, no es que usted va a vestir feo, usted va a vestir a tono con lo que dice la palabra de Dios. Y usted puede vestir fino y elegante a tono con lo que dice la palabra de Dios. Piense siempre que las modas que a usted le pudieran agradar según el mundo, que cuando usted viene a Cristo no le van a agradar porque son modas que exhiben sus partes privadas que no deben de ser, usted tiene que rechazar ese tipo de moda. Como un ejemplo le doy eso nada más. Porque ahí es donde el mundo más gana adeptos. Además de que lo vende bien caro, los pone usted en una posición contraria al propósito de Dios. Y usted tiene que darse cuenta que eso no es de Dios. Otra de las cosas que existe mucho, que usa mucho las tinieblas, es la presión de grupo. La presión de grupo, que tú tienes 25 años y tú no te has acostado con nadie. Hello, ¿dónde tú estás? Busqué una estadística de esto. La iglesia está igual que el mundo. No se ría. La iglesia está igual que el mundo. Tristemente. Porque no se le predica esto. Aquí no, aquí se le canta bingo donde es. Porque el que no tiene santidad es imposible agradar a Dios. Y cuando usted se respeta a usted mismo, usted se valoriza, usted no deja que la toquen donde no es. Y esto va para hombre y mujer, ¿sabe? No crea que es para mujeres nada más, también el hombre. Porque esto es para las dos partes iguales. El mundo te dice, no, mientras más mujeres tenga mejor, y se está condenando, además que se está arriesgando su propia salud. Hay muchas plagas. Entonces, no estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿A quién estamos honrando? Y esto es bien importante que se le dé a conocer a los jóvenes. Y nosotros como padres lo orientamos correctamente porque no queremos que se desgracie su vida. Lamentablemente el mundo te aconseja cosas erróneas, pero la iglesia te aconseja por la palabra de Dios para bendición. No solamente vida eterna, sino bendición que empieza en el plano terrenal. ¿Por qué? Porque si usted va a constituir un matrimonio correcto, lo primero que tiene que honrarle es su esposa y su esposa a honrar su futuro esposo. Porque después que se casen, ese mismo orden queda establecido hasta la eternidad. ¿Para qué? Para que sean felices siempre. Si no, ¿cómo van a ser felices? Deshonrándose entre ellos mismos y deshonrando a Dios. Lo que está abierto es una puerta de maldición para la vida. Y tenemos que estar bien claros en esto. Otra de las cosas que el mundo hace es, no importa, darte una cervecita ahora, mañana otra, mañana 4, pasado 5, y así sucesivamente, hasta que termina ingiriendo alcohol. Hablaba con Iván Cabrera, que estuvo aquí, y me dice, me querían tanto mis amigos que lo último después de fumar marihuana fue que me metieran droga por la vena. Mira qué clase de amigos. Y ahí caí yo en el nivel más bajo que podía estar. Esos son los amigos. O sea, que tú no puedes tener amistad con el mundo. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Lo dice la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos negociar con estas cosas. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que tú tengas una buena relación con Dios. Todo lo contrario. Quiere interrumpirte sembrando el pecado, justificándolo en la vida para que no te mantengas en comunión con Dios. Nosotros tenemos que denunciar eso a viva voz, enseñarlo a nuestros hijos y guiarlos dando el ejemplo. El primero que tenemos que hacer es darle ejemplo. Como yo le decía a mi amigo médico, tú quieres esto y te gusta esto, tú das ejemplo porque tú tienes una muchachita. ¿Cómo? Eso lo sabe todo el mundo.
Y se me quedó mirando y ahora tú le estás exigiendo a ella que no. Tienes razón en lo que le estás pidiendo, pero ¿sabes qué? Predicas más con tu ejemplo que con tu boca. Ah, pero yo no lo veo desde ese punto de vista porque yo soy un viejo. Ajá. ¿Y ella va a creer eso? Tú mismo estás engañado en la mentira. ¿Por qué no vienes un domingo? Ah, no, yo voy a jugar golf. Ah, ok. Muy bien. En el cielo lo explicará. Rechazó la palabra de Dios. Pero así está el mundo, hermano. Te estoy hablando de cosas reales que recibo aquí toda la semana. Ah, la pastora sabe. Bueno, vamos a Primera de Juan, versículo 1, del 3 al 6. Mira cómo te explica esto. Lo tienen ahí, Primera de Juan. ¿Esa palabra está bien ahí puesta? Primera de Juan 1, 3. Sí. Esto es lo que hemos visto. Ah, aquí está acá. Está bien. Muy bien, gracias. Gracias, Joshua. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra, por lo completo. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Y el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y nos anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y el 6, así que decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que pasa. Si usted no tiene comunicación con su hermano, si usted no tiene comunicación con los que están aquí como hermanos suyos y se pasa haciendo sectarismo, significa que no está teniendo comunión con Dios verdaderamente, porque está haciendo acepción de personas. Y la acepción de personas, Dios no está ahí. Ajá. Significa que no estamos viviendo el Evangelio, porque si yo me amo a mí mismo, así tengo que amar al prójimo. Y ese amor tiene que ser demostrativo del que vive en nosotros. Si el que vive en nosotros no puede demostrarlo en las relaciones con los demás, entonces somos sectarios y no estamos demostrando el verdadero amor. Porque no solamente, como le decía yo a este amigo de muchos años, que es que tú lo digas con tu boca, es que tú lo demuestres con el amor. ¿Y qué tiene que ver lo que yo estoy haciendo con el amor hacia ella? Me decía él, sencillo, el ejemplo de que amas a Dios por encima de las cosas, lo honras con un estilo de vida y tu hija también lo va a honrar. Porque tú quieres que lo honre por la moral, porque hablan de ti. Pero eso no se trata de eso, eso es orgullo. Se trata de que tú hagas el ejemplo para que ella pueda vivir el testimonio real. Y a causa de eso, ella entonces va a caminar correcto. Pero de otra manera no tienes ningún poder ni autoridad para exigirlo. Como diríamos en el campo, predicar la moral en calzoncillo. Entonces no nos damos cuenta de que muchas veces queremos que las cosas funcionen correctamente, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza llevar el pecado delante de Dios y corregir nuestra vida. Es más fácil callarnos, exigir a otros y no pagar el precio. El Evangelio no se trata de eso. La cruz tuya la tienes que llevar como la tengo yo y la lleva la pastora y todo el mundo, para que entonces al pagar el precio podamos exigir lo que merece el precio de pagar. Y ese es el ejemplo vivencial de vida que nosotros como padres le tenemos que dar a nuestros hijos. De tal manera que no haya excusa para violar ni transgredir la palabra de Dios. Es muy importante esto. Esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. El 4º versículo te lo está diciendo claramente. Si decimos, me lo cambiaste. Si decimos, ahí. Estas cosas os escribo para vosotros, vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que el gozo es nuestra paz, nuestra bendición de hacer bien las cosas, y como resultado de eso nuestros hijos, nuestra familia copian lo que estamos haciendo, porque ellos van a emular, a imitar al maestro.
No es que tú lo vas a decir de boca para afuera y traiga resultado, no. Es que tú lo dices, pero tú lo vives y por causa de lo que vives, la autoridad y el poder se restablece en tu vida y el ejercicio pleno cuando lo divulgas con tu boca, ocurre lo que Dios quiere que ocurra, que es la luz de Cristo, porque es la autoridad. Acuérdate que tú vienes ya de una identidad correcta de poder y autoridad. Y al estar en esa identidad correcta, cuando tú haces el ejercicio verbatim, pero también lo das testimonial, tienes poder y autoridad. No es lo mismo. ¿Ok? Fíjate cómo él te dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Debería ser con letra mayúscula, es de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando hablamos de esto directamente, la luz tiene que alumbrar nuestra alma. ¿Para qué? Para que las toxinas que el mundo te quiere sembrar no tengan vigencia. Por eso le decía yo en las pasadas clases que la santidad es como un repelente, es como una cera de brillar el carro. Usted brilla el carro con cera y lo pule bien. Cuando vienen las gotitas de agua, todas resbalan, apenas se ensucia el carro. ¿Por qué? Porque está tan pulido que el pecado no puede entrar. El agua que le puede dar, que lo puede enmohecer esa pintura, no puede entrar, resbala. Así mismo es su alma en la santidad. Se repele. ¿Y qué va a pasar? Que nuestros hijos, los vecinos, los amigos, las amigas, van a ver esa santidad y dicen, wow, pero tú dijiste aquello y ocurrió, tú dijiste esto y ocurrió. ¿Y cómo es eso? Y los míos, muchachos míos, tantos perdidos. Yo digo, cristomicina. Porque la gente cree que esto es una religión. No, no, es que esto es una relación. Están perdidos. Los religiosos mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces cuando se dan cuenta, dicen, oye, pero es verdad. Y empiezan a darse cuenta. Por eso lo vas a reflejar tú con la verdad que hay en tu alma. Y lo expresas con tu boca, creyendo en su corazón, y será hecho. Como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Así que esto nos enseña a vivir una vida limpia, porque es conforme a la palabra de Dios. Y si cometemos error, hermano, que siempre pasa, Dios nos va a perdonar. Siempre que nos arrepentimos, Dios nos perdona. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Te da una respuesta necesaria que tenemos que entender. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará, alcanzará misericordia. O sea que si tú confiesas tu pecado, Dios tiene la misericordia de perdonarnos, pero tenemos que confesar. Dice, ¿por qué lo tenemos que confesar delante de Dios? Sencillo. Dios sabe lo que tú piensas, pero las tinieblas necesitan que escuchar la confesión de arrepentimiento del pecado para que limpies tu vida, entonces se pueda restablecer el poder y la autoridad de tu vida. Y al limpiarse, porque has confesado, entonces alcanzas misericordia. Pero junto con esa misericordia se instala el poder y la autoridad de la limpieza almática. Y aquello que te acuartelaba, que te daba vergüenza decirlo, que no querías que nadie lo supiera, y lo sabe todo el mundo. Mira, ¿sabes por qué te digo todo el mundo? Porque el diablo lo sabe y Dios también. Y si lo saben ellos dos, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la vergüenza? El perjudicado es uno que no lo saca. ¿Me oye? Esa pureza almática hace que te instale paz y gozo, y el miedo, las angustias y las ansiedades y los insomnios se van. Porque mientras tú no limpias tu alma, tú estás permitiendo que tu alma sea tocada por las tinieblas, y en el momento de tu emoción descansar, no puedes descansar. Cuando tú quieres tener paz, no puedes tener paz. Cuando tú quieres autoridad, no puedes tener autoridad. Ah, pero yo voy a la iglesia. Ah, porque yo diezmo. Ah, porque yo ofrendo. Eso es parte de lo que nos toca a todos. Pero Dios quiere profundizar más en nuestra vida. Porque quiere que tengas autoridad y poder para decretar la palabra y las cosas ocurran. Esto es importante, hermano. Pero si no lo cultivamos, no lo vamos a tener. Dice claramente que, por lo tanto, caminemos en luz para que tengamos la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, es toda bienaventuranza necesaria para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No solamente dinero, dinero es una pequeña parte. La prosperidad que Dios nos quiere dar es más que eso. Es algo que el dinero no lo puede comprar. Es algo que va más allá del alcance del hombre.
Primero empieza espiritual y luego se materializa en estos cuerpos. Por eso es importante que entendamos que para poder ser prósperos no podemos encubrir nuestro pecado, para que la misericordia nos alcance. Y cuando la misericordia nos alcanza, vienen todas las bienaventuranzas que están descritos en los libros sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, en el Sermón del Monte. Todas vienen a residir sobre nuestra vida, pero aún más sobre nuestra descendencia. A veces tenemos situación con un hijo que no acaba de resolver y no entendemos por qué. Y dice, pero es que yo estoy luchando, No, pero no entendemos por qué. Y es que hay algo que necesitamos limpiar, que cuando se limpia completamente, se cumple la misericordia de Dios en favor de nuestros hijos. Por eso es necesario que trabajemos nuestras vidas. Por eso es necesario que estemos dispuestos a pagar el precio. Porque lo que Él te va a dar, tú y yo no lo podemos comprar. Así que caminemos en luz y tendremos las verdades en la prosperidad correcta. Y queremos esto. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy yo siendo una ofrenda grata a Dios con mi estilo de vida? ¿Estoy siendo yo grato a Dios en la forma que yo vivo? ¿Estoy yo siendo grato en mi relación con Dios para que mi vida sea de bendición completa? Ahí tengo que cuestionarme. ¿Por qué? Porque todos tenemos que mirar el reflector interno del Espíritu Santo que nos autoexamine para que entonces nosotros podamos ver dónde estamos fallando y podamos corregir, porque esa es la idea. Mire, una de las enfermedades que más ataca a la humanidad es el estrés. Y usted se va a dar cuenta con estos síntomas. Usualmente hay irritabilidad, nos sentimos molestos, no sabemos por qué. Hay mucha ira por cosas sencillas, peleamos por tonterías y no sabemos por qué. Pues la raíz está en el alma. Y cuando no tenemos esa paz para poder discernir las cosas, tenemos que preguntar, ¿por qué está pasando esto conmigo? ¿Dónde es que está fallando? ¿Dónde es que estoy fallando? Muchas veces tenemos miedo, otras veces tenemos problemas de insomnio, otras veces tenemos problemas de coraje, otras veces nos sentimos rechazados sin ser rechazados. Tenemos que cuestionar, ¿por qué yo me siento rechazado si yo soy amado por Dios? Él me llamó, soy escogido, soy linaje santo, nación adquirida por Dios, pueblo adquirido de Dios. ¿Por qué yo me siento rechazado? No está en el prójimo, está en ti. Tienes que buscar la raíz dentro de ti, que es la que te hace vivir en ese rechazo. Entonces, cuando te das cuenta dónde está la raíz, pero espérate, que es que soy yo. Tienes que trabajarlo, hermano. Dios no lo va a hacer por ti, tú tienes que trabajarlo. Él te va a ayudar, Él te va a señalar, pero tú lo tienes que entregar. Y es algo que tenemos que trabajar. Hay personas que dicen, cuando empiezan a ver la gente, es que todo el mundo me quiere hacer daño. Yo no quiero bregar con la gente porque mira cómo hacen esto, mira cómo hacen los otros. Y ahora, hasta los cristianos, ni quiero trabajar con los cristianos porque son peores. ¿Te has oído eso? A mí me da pena escuchar eso cada vez que dicen. No, yo no empleo cristianos porque verdaderamente son gente problemática. Y es lamentable. ¿Pero por qué es esto? Porque no trabajan las áreas deficientes de su alma y actúan incorrectamente y creen que como están cubiertos por Dios, tienen capacidad para hacerle daño sin que nadie se entere. Error. Lamentablemente eso se da. Pero es triste que el testimonio sea manchado de esa manera. ¿Por qué es manchado? Porque no han sanado. Justifican el pecado, justifican el sentirme así, esto, aquello y lo otro. Y eso no es correcto. Dios te da la semilla, Dios te da la autoridad, el poder, Dios te da el conocimiento, pero tú tienes que discernirlo y trabajarlo, porque tampoco Él lo va a hacer por ti, porque esa es parte de la cruz que tenemos que llevar. Son bendiciones, pero hay que pagar el precio de las bendiciones. Y lo vemos frecuentemente. ¿Por qué la gente no puede compartir con todo el mundo? ¿Por qué la gente no puede ser abierto a compartir y vive con eso miedo y esas angustias? Porque tienes áreas de su vida que están todavía oscuras por el miedo. ¿El miedo a qué? A algo que no han confesado, a algo que no han limpiado, algo que no han reconocido y que necesitan reconocer. Cuando limpiamos todas estas cosas, las toxinas que pueden venir desde la barriga materna hasta la adultez se van limpiando. Las 5 toxinas básicas que hablamos ahorita. Ahora bien,
almáticamente nosotros tenemos que trabajar todos estos versículos que hemos hablado con hechos vivenciales. No nos sirve conocer esto si no lo aplicamos a nuestra vida. Y precisamente, el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Esa palabra misericordia significa que podemos recibir todas las bendiciones que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Y cuáles son esas? Todas las bienaventuranzas que ni siquiera conocemos. Mira lo grande que es esto. O sea, que lo que vamos a recibir, ni siquiera tenemos idea de la grandeza que es. ¿Y cómo es posible que algo que no podamos comprar lo vamos a recibir? Pues lo vamos a recibir porque pagamos el precio de la cruz, sometiéndonos a la palabra como está escrita. Y esto es simple, esto no es religión, esto es relación con Dios. Y esa relación a Él le encanta. Mira el Salmo 66, 18. Joshua, por favor. Salmo 66, 18, versículo 18. Déjame yo buscarlo por aquí también. Salmo 66, 18, versículo 18. Ya lo tengo por aquí. Ya llegué. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué el Señor nos trae esto? Porque muchas veces estamos en pecado y queremos pedir por lo que necesitamos, queremos ver las cosas a nuestro favor, pero no pagamos el precio. Véalo de esta parte sencilla. Véalo sencillo. Si usted maltrata a su esposa, y esto es un ejemplo bíblico, ¿cómo va a subir esa oración por encima del techo de su casa? La palabra dice, para que tus oraciones no encuentren estorbo, trates a tu esposa como un vaso frágil. Pero también aplica, esposa, trata a tu esposo también como un vaso frágil. No se crea que es por un lado nada más, esto es de los dos lados iguales. ¿Por qué? Para que esa oración no encuentre en estorbo, quiere decir que tenemos que tener un alma limpia de poder y autoridad para que las oraciones sean efectivas. Dice, y el Señor no me habría escuchado. Quiere decir, si yo en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, iniquidad es el deseo de pecaminoso, el deseo de hacer mi voluntad y no la del Padre. Eso es iniquidad. El Señor no me habría escuchado. Quiere decir que no podemos pedir por egoísmo, ni lo que nos parece mejor y lo que nos gusta más porque así me veo más bonito. No, pedimos conforme al Padre y el Padre nos complace porque conforme a lo que Él nos complace y correctamente pedimos en el Espíritu porque sabemos entonces lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces pedimos mal porque no sabéis lo que pedís. Lo dice la palabra, porque pedimos conforme a ¿qué? A lo que vemos, mas el Espíritu revela la verdadera necesidad para pedir conforme al Espíritu. Y así es que tenemos que pedir. Por eso cuando Dios me da un designio de alguien que va a hacer, por ejemplo, una profesión, y el Espíritu me la da y me la confirma, yo lo llamo la profesión sobre esa persona, sobre ese joven o esa joven. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo, y yo reafirmo lo que Dios dijo. Y la persona camina hacia esa bendición y sin duda la cumplirá. Así es. Mira, voy a dar un ejemplo de mucha confianza porque es familia. Cuando ella estaba estudiando en Estados Unidos, que estaba estudiando teatro, creo que era, el Señor le dijo, lo que me has pedido te lo voy a otorgar en Puerto Rico, que era estudiar en la escuela de medicina. Ya no había dicho eso a nadie, pero el Señor le contestó de esa manera. Pero no va a ser en Estados Unidos, va a ser aquí. Ya quería Estados Unidos porque estaba viviendo allá. Y Dios la trajo aquí y se lo otorgó. Y aunque ella no está aquí, ahora se lo puedo decir, es una de las mejores alumnas de la escuela. No por ella, sino porque Dios a través de ella hace eso. Y en la escuela de medicina aquí tienen alto ranking. O sea que estamos en una victoria contundente. Pero ¿qué le quiero decir? Ella fue obediente a esa palabra, lloró lágrimas vivas porque tenía que venir a Puerto Rico y no quería.
pero fue obediente. Y aplicó desde allá a la escuela de acá. Y la admitieron. Cuando me llaman, me admitieron y yo le dije, es que Dios no se equivoca. Y así ha sido todo. Porque la obediencia, aunque te duela, rinde frutos apacibles de justicia. Y esa es la justicia de Dios para nuestra vida. Eso es lo que todos queremos para nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestro matrimonio y para todas las relaciones. Los frutos de obediencia traen frutos apacibles de justicia. Apréndalo siempre, que eso es así y nunca va a fallar. Porque eso es una receta espiritual. Si no la cumplimos, entonces no vamos a prosperar. Mira lo que te dice Primera de Juan 1:9, versículo 9 de Primera de Juan. Bueno, lo voy a leer, que lo que yo lo busco ya lo tiene puesto ahí, ya lo tiene puesto ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice toda maldad, no dice algunas maldades, no dice medias maldades, dice toda. O sea que no hay razón por la cual tú no confieses algo que has hecho mal y lo has reconocido, Dios te lo va a perdonar y justamente te pone a vivir en la justicia de Dios. ¿Y qué va a pasar? Limpia toda la maldad. ¿De dónde usted cree que sale la mayor pecaminosidad del hombre? Sale de la concupiscencia, está de la naturaleza adámica de la carne. Cuando usted confiesa ese pecado, usted somete el pecado y la carne y el intelecto a la obediencia del Espíritu. Y conforme a usted se somete, vienen las bendiciones y la victoria sobre el pecado. Eso es una guerra continua, pero a nivel de nuestra alma tenemos que tener la conciencia clara de lo que tenemos que hacer para que esa alma sea limpiada. Y cuando usted desate con su boca, creyéndola en su corazón, la verdad se cumpla sobre sus hijos. Y sus hijos vengan al camino. Y sus bendiciones en todo el haber y sentir se vean de diestra y siniestra, de izquierda y derecha siempre, sin nada que las perturbe. Porque la palabra es fiel y exacta y no puede retornar atrás vacía y va a prosperar por lo cual ha sido enviada. Eso no va a fallar, hermano. Eso es de continuo. Pero el mundo va a querer quitarte esa bendición, produciendo cosas de dudas en tu mente, produciendo conceptos intelectuales que van contra la palabra de Dios. Así que la metodología para limpiar nuestra alma y quitarle autoridad y poder al diablo es caminar conforme a la palabra para que el diablo sea derrotado continuamente. Una de las cosas, Emma, vamos a poner, ponte Génesis 3.1, Génesis 3.1. Mira cómo el enemigo establece la duda. Pero, y que estoy poniendo a Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, como dice, que tú no puedes hacer esto porque vas en pecado. Ponle el 2, 3:2. Y eso te lo dice muchas veces. ¿Por qué Él te establece esto? Para que tú te switches a mirar tu intelecto, tu lógica, tu conocimiento intelectual. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿podemos comer? Sigue para el tercero. Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y esto es simbología de perder la salvación espiritual. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Ah, pues espérate, no voy a morir nada. ¿Qué pasa? Déjame averiguarlo. Callar la mentira. Así mismo el enemigo está engañando la iglesia. Mire, hermano, me quiero parar aquí, porque el Espíritu Santo me dice que te hable algo de clonación. Samahai. Atiendan esto, dice el Señor. La clonación empezó en 1997. Ya eso está vigente, tenemos seres humanos clonados. El libro de Hechos dice claramente que Él no morará, Dios no puede morar en
en templos hechos por el hombre. La clonación son templos hechos por el hombre. Ay, Samahana Katai. Y le está diciendo que en la iglesia se va a levantar esas personas clonadas que son bipartitas en vez de tripartitas porque opera las tinieblas y Dios no está ahí. Y que van a tratar de engañar a la iglesia, haciéndose pasar por pastores y cristianos. Ay, Samahana Katai. Porque poseen el intelecto de Satanás y conocen la palabra. Pero yo no estoy ahí. Así que disciernan bien lo que estoy diciendo, dice el Señor. Porque estoy llamando a mi pueblo que esto es producto de la clonación. Verán gentes que dicen ser cristianos y no lo son. Y estará engañando a mi pueblo. Por eso digo en mi palabra que si en aquellos días no corto el tiempo, hasta los míos se perderían. Ay, Samahana Katai. De Dios. Nosotros somos templo de Dios. Está insertando esa verdad dentro de la predicación. Algún propósito tiene Dius. Tenga cuidado donde usted se congrega, con quién usted está y que le hablen palabras cristocéntricas y no sea engañado. Porque hay muchas cosas que ya están en apostasía engañando a pueblos completos. Aleluya. Retomando esto otra vez. Volvemos otra vez. A Génesis. Fíjese que siempre que el intelecto actúa en nosotros, actúa en cuestionamiento. Se levanta en una crítica de cuestionamiento. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer dice, pues si no voy a morir. Entonces dice el 5, sino que sabe Dios que el día que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que el mundo de afuera te va a insistir por cuestionamiento, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro. Oye, si no te va a pasar nada, hazlo. Y caes bajo el engaño. Pero que tú tienes que ir a la iglesia tantas veces a la semana. Tú eres fanática, tú eres fanático. Claro, porque te ciñes de autoridad contra el que te está hablando, que está criticando. Y son las tinieblas. Y ahora acaba de decir el Señor que vamos a tener gente clonada que se parece a nosotros, pero que son manejadas por tinieblas. Y que Él no está en esas habitaciones porque sepa una clonación. Una clonación es hecho por el hombre. Y al ser hecho por el hombre son los nacimientos in vitro. Wow. Es que lo que está hablando es grande aquí, hermano. Son los nacimientos in vitro. Porque es que los homosexuales están dándole cauce a esto para llenar la población de iglesias fatuas, dice el Señor. Iglesias falsas. Gracias a Dios, porque tú hablas por tu boca. Bien, ya vimos cómo el enemigo ataca y cómo el mundo te va a atacar para hacerte caer y robarte la bendición. Así que tenemos que entrar en lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos de 3 al 5. Ahí lo tienen. Porque me dan tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ah, pues ahora entiendo lo que el Espíritu Santo está trayendo. Que vamos a tener gente que van a creer la mentira, propagar la mentira y establecer iglesias falsas. Y apartarán la verdad al oído y se volverán a fábulas. Wow, que el Espíritu Santo no se equivoque, hermano. Hermano, estamos en tiempo de apostasía. Falsos maestros, falsos pastores, falsas feligresías van a dañarle el oído a usted. Tenga cuidado con eso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán fábulas. Quiere decir que vendrán con cuentos de vieja, como digo yo. Y el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiere decir que el llamado que Dios tiene para tu vida, ¿tienes llamado evangelista, varón? No te quites. No te quites. Hay que buscar la sana doctrina, hermano. Hay que mantenerse fuera del pecado. Tenemos que vivir en santidad.
en santificación y reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiere decir que cuando venga una incredulidad, batalle con la mentalidad de la fe de Cristo. Cuando le digan, no, porque esto, aquello y lo otro, busca la palabra y batalla en fe. Y cree la palabra, y cree las promesas que Dios te dio, y desátala con tu boca, creyéndola en tu corazón, porque esto va a determinar tu bendición. Así que cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, busquemos la raíz etimológica. Etimológica quiere decir la raíz de origen, de dónde sale esto. Porque esto de la palabra no sale, la palabra te la denuncia para que tú la limpies, pero tú la tienes que entregar. Volvemos a la gavetita llena de porquería. Si tú abres la gaveta y está llena de porquería y no decides limpiar, eso es similar a no limpiar los escondrijos almáticos de oscuridad de tu vida, donde Dios no puede hacer el depósito de su verdad, de su gracia y de su poder. Amén. Un buen ejemplo del pecado a orar en fe está en Lucas 22, del 31 al 32. Y dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y dice el Señor, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este es el hombre contestando, el intelecto contestando. Sabe que Pedro era volátil, era rapidito. Enseguida le contestó. Y mira el 34. Dispuesto estoy a dar el 34. Después de ese. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vamos a buscar qué sigue diciendo ahí. La voy a buscar aquí. Ahí está. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjate que él dijo, no, yo voy a hacerlo, olvídate que yo no te voy a negar. Cuando vino la situación, dijo, Dice Fabio Josefo en la historial que él estaba calentándose las manos y uno de los guardias romanos dijo, ¿tú cómo que te pareces a uno que estabas con él? Y dice, yo no. Y de momento el gallo cantó. Quiere decir que el intelecto del hombre dijo, sí, yo puedo. Pero a la hora de la verdad se echó para atrás. ¿Por qué? Porque no había una identidad correcta en él todavía. Tuvo que pasar por la experiencia negativa de negar al maestro para reconocer que esto no se pelea en la fuerza y en el intelecto del hombre, se pelea en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestra fuerza espiritual viene cuando estamos cimentadas en una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, entonces no estamos ceñidos en autoridad, porque creemos hacerlo por nuestra fuerza, pero cuando viene la hora de la verdad, no podemos. Pero cuando tú tienes una relación con Dios de verdad, tú puedes no solamente anticipar lo que ha de venir como Jesús se lo dijo a él, sino que puedes y tienes el poder para cambiar los destinos de la tierra a tu favor. Los destinos de tus hijos a favor, porque oras conforme al Espíritu y el Espíritu te muestra por lo que tienes que orar. Te dice lo que tienes que hacer. Y cuando Dios dice, jamás nunca se equivoca, caminas en bendición continua. Pero ¿cómo se obtiene esto? Con una relación con Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir esta palabra para que esta palabra tenga vigencia en nosotros y podamos entonces caminar en el propósito de Dios. Y fíjese el 35, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Cuando tú vienes al camino de Cristo, ¿qué promesa de Dios Él te ha dado que no se haya cumplido anteriormente? Y las que faltan todavía ni siquiera las conoce. Hoy ese es el reto. Limpia tu alma,
Entrégale lo que está mal para que puedas agarrar las bendiciones para tu vida y para tu familia. Ese es el fundamento. Vemos que en este relato sencillo, la confianza de Dios no falla. Por lo tanto, hay que orar y confesar los pecados ocultos, que son raíces de tinieblas, que nos hacen automáticamente tener emociones negativas, emociones de oposición a lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nos oponemos porque nos parece que nos oponemos porque estamos correctos, pero realmente no nos cuestionamos si estamos correctos, porque tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, porque la palabra no miente y no falla. Y nos oponemos porque creemos esto, aquello y lo otro. Lo que tú crees y dices de oposición se fundamenta aquí. Entonces, cuando no encuentres el fundamento aquí, sabes que es tiniebla. Sabes que es tiniebla. Ahora, la pregunta es, ¿tienes el valor para aceptar que las tinieblas hablaron por tu boca? Cuando tú tienes una relación de amor con Dios, donde Él es primero sobre todas las cosas y tú te estás oponiendo al propósito de Dios. Entonces tenemos que escudriñarnos almáticamente dónde está nuestra dolencia, dónde está nuestra falta, porque es de Dios que seamos honestos y transparentes para que caminemos en su verdad, y su verdad es la luz. Nosotros somos luz, tenemos que caminar en la luz. Entonces, si caminamos en luz, tenemos relación los unos con los otros, y en esto probar que son mis hijos. Lo dice la primera de Pedro también. Es necesario que sea demostrado eso, para que caminemos en luz. Queremos bendición, hay que pagar el precio. La limpieza almática trae sanidad cuando usamos santidad. La santidad te libera del pecado y tomas autoridad y poder en Jesús. Entonces vives en paz y bienestar a tu vida. ¿Y qué vas a pasar? ¿Qué va a suceder en tu vida? Que vas a gozar de la vida abundante de éxito, de victoria y por lo tanto de prosperidad continua. Y conseguimos lo que dice Romanos 12:1. Mira lo que te dice Romanos 12:1. No hay otra manera. Mira lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que al decir culto racional, quiere decir, oye, lo tienes que razonar para que lo entiendas, porque entonces cuando lo razonas y lo entiendes y lo divulgas con tu boca, ocurre lo que ya en el plano espiritual se gestó, que es tu bendición. Mira lo poderoso que es esto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo que Dios nos quiere dar es agradable y perfecta. Pero tenemos que limpiar nuestra alma para pedir correctamente, para esperar lo agradable y perfecto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros? Lo tiene. ¿Cuántos sabemos que tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos? ¿Cuántos sabemos que cada uno de los hijos de nuestros hijos tiene ya un plan perfecto? Sin siquiera ellos existir en el plano terrenal, ya tienen un plan perfecto. Eso es así, hermano. Porque las bendiciones se extienden mucho más allá de lo que pensamos. Por eso es que vale la pena actuar correctamente delante de Dios y que nuestra vida camine conforme al Espíritu Santo. Cuando caminamos conforme al Espíritu Santo, las bendiciones llegan a nuestra vida sin dejar ninguna de las bendiciones por cumplirse. Somos nosotros que tenemos que viabilizar el camino para que nuestros hijos caminen hacia esa bendición y los bisnietos y nietos y chornos sigan en esa bendición. Mire, un ejemplo y con esto nos vamos a adoración que pase. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, que estuvieron en la calle en el mundo, su palabra, es más, aquí hay personas que su padre fue pastor y se fue a la calle al mundo y llegó a lo más bajo del mundo, pero la palabra que le dio su padre se cumplió y están aquí? No quiero señalar a nadie porque hay unos cuantos.
Y se cumplió. Y algunos tuvieron oportunidad de tener un hepatitis, un SIDA, un cáncer de hígado y no lo tienen. Porque la palabra se cumplió. A pesar de que las personas no hicieron lo correcto para adquirirla, la palabra se cumplió porque alguien dio rodilla en cumplimiento de esa palabra. Y entonces te dicen, lo único que me arrepiento es no haberlo hecho antes porque fui cabezón o cabezona. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué no corregir ahora para andar en bendición desde aquí hasta la eternidad? Limpiemos nuestra alma, limpiemos nuestros pensamientos, apliquemos las recetas. Ponte Joshua la receta ahí. La receta que al principio dimos. Está clara. Ahora usted va a entender lo que dice esta receta para que caminemos en esa bendición. ¿La tienes ahí? La receta del papel que yo te di en blanco, que tiene una R y una X. Atrás la tienen, a esa misma. Fíjese lo que dice la receta, es sencillo, verdad. Que la verdad esté en nuestro corazón y en nuestro ser. La gracia. Cuando caminas en la verdad, recibes la gracia para tu vida. Y esa gracia es el amor de Dios en tu vida, que no solamente te conforta a ti, sino te conforta a tus hijos, a tu esposa, a tu descendencia. Y esa gracia se proyecta por una confianza que tú tienes en tu Creador, por una confianza de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, el que pagó el precio máximo que tú y yo no podemos pagar. Y entonces nuestra vida se torna en una adoración a Dios porque continuamente estamos dando ¿qué? Frutos apacibles de justicia en acción de gracia y gratitud. Y al andar en gratitud, los frutos apacibles de justicia vienen a residir sobre mi vida. Pero como la herencia de mis hijos heredan eso, también se proyecta a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y todo está amarrado y cimentado por el perfecto amor que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Así que Dios quiere limpiar tu alma hoy. Yo no sé la atadura que tú tengas, yo no conozco los miedos que tú puedas tener, las ansiedades y las angustias. No lo sé, pero Dios lo sabe y tú con Dios lo saben. Hoy es un buen momento para que permitamos que el refractor interno del Espíritu Santo te muestre dónde tú tienes que entregar lo que está produciendo angustia, lo que está produciendo miedo a tu ser interior, lo que está disgustándote que no tiene paz en tu vida, aquello que te molesta a ti, por lo cual tú no puedes avanzar en poder y autoridad. Hoy es un buen día para autoexaminarte. ¿Qué áreas de mi vida no están puestas conforme a la palabra de Dios? Para que las entregue. Si es necesario perdonarlas, las perdona. Ponle el de anterior, Joshua. Ponle las toxinas. Si hay una toxina que tú sientas que está operando en tu vida, porque es que me da vergüenza decirlo a Dios. Es que, ¿sabes qué? Yo no necesito que yo tengo que perdonarlo o perdonarla. ¿Sabes qué? Si tú no perdonas, tus pecados no son perdonados. Y puede que estés atado en eso, una toxina que tengas metida. Puede que te sientas condenado porque no mereces la bendición de Dios a tu vida. Y tú mismo te autocondenes y no te sientas merecedor de las bendiciones que tiene para tu vida. Puede que el miedo te diga, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que confesar esto, hermano, no es a mí, usted lo va a confesar a Dios. Esto no es sacerdote, no soy sacerdote católico. Eso no hace falta. Usted lo confiesa a Dios. Dios lo liberta, Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios lo escucha todo. Y fíjese que a veces lo mantiene usted engañado que no pueda salir de eso. La mentalidad intelectual. Querer resolver las cosas por su propia fuerza en lugar de accionar hacia el propósito de bendición. Usted cree tener la justicia porque usted tiene la razón. Y usted no tiene que hacer nada. El que tiene que hacer es el que lo hizo mal. No, perdónelo y bendígalo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te amas a ti, bendices al prójimo y bendices al enemigo sin problema, y que Dios es el que haga la justicia. La palabra dice, mía es la justicia, me da la venganza y yo pagaré. Entrégaselo a Dios, que Dios hará. No hagas tú la justicia. La duda que puedas persistir como hombre. Ay, si yo lo perdono y que esto no cambia, eso no te compete a ti. Deja que Dios trabaje con la vida.
Tú no tienes ninguna autoridad, la tiene Dios. Él la pone sobre tu vida después que tú limpies tu alma. Pero tienes que caminar primero conforme a la voluntad del Padre. La idolatría. La idolatría, la gente dice, no, pero yo no tengo santos de palo. No. Es que cuando tú dices, yo tengo la razón y me quedo aquí, que hagan lo que tienen que hacer, estás idolatrando a ti mismo. ¿Me entiendes? Es un tipo de idolatría donde te creas un fundamento de una realidad que no es real. Nosotros somos seres humanos fallidos, imperfectos, que buscamos la perfección en Él. Por lo tanto, tenemos que doblarnos delante de Dios y reconocer que somos imperfectos. Y por lo tanto, tenemos que aprender a dar perdón y otorgarlo y decirlo. Siempre y cuando usted esté equivocado. Hay que reconocer, porque usted no puede otorgar perdón si usted no reconoce que usted está equivocado. Y esto es importante, que reconozcamos si estamos equivocados. Porque no puede ser porque yo digo o hago. No, si está equivocado, está equivocado. Y Dios nos reconoce y nos perdona a todos. No importa qué ni quién, nos perdona a todos. Pues caminemos sobre esa verdad. Y el dolor humano. Es que yo no puedo porque tengo tanto dolor. Es que eso me causa tanto dolor que yo no puedo. Yo sencillamente le hago una pregunta. ¿Acaso Jesús no tuvo más dolor que tú y tenía un cuerpo igual al tuyo? Y dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar ese dolor? ¿Quiénes somos nosotros para idolatrar ese dolor? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Necesitamos reconocer que no hay dolor más grande que el que Jesús pasó en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él estuvo dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para anclarnos en el dolor y no salir en camino de bendición? Yo quiero decirte que por donde mismo entra el dolor almático de tu vida, por ahí mismo va a salir. Cuando lo confesares con tu boca, creyéndolo en tu corazón, serás no solamente salvo y sano, sino tu casa heredará el plan perfecto de bendición para tu vida y para los tuyos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Quiero darle un minuto para que usted entregue lo que entiende que tiene que entregar y Dios trabaje con su vida. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he dado tu palabra y sabemos que tu palabra no va a retornar atrás vacía y prospera para la cual ha sido enviada. Tus hijos están aquí, Señor, para recibir esa palabra y ponerla por obra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que tú has dado aquí penetre hasta lo más profundo de su ser y les revele qué áreas de su alma necesitan alinearse conforme a tu voluntad, para que ellos puedan adquirir el plan perfecto que tú tienes de bendición para tu vida. Señor, yo te pido, te suplico, te ruego que tú les muestres a tus hijos lo que tienen que entregar. Y te pido, Señor, que tú recibas lo que ellos te van a entregar, para que tú restaures el alivio almático y la sanidad almática de todo su ser. Y ninguna de estas toxinas que el mundo le quiso poner tomen vigencia en la vida de cada uno de ellos. Y mucho menos sus hijos hereden esas toxinas. Aunque el mundo las quiera sembrar, ellos tendrán la valentía de declararlas para que sean limpiadas por el Espíritu Santo y puedan ser restaurados a la imagen y semejanza original que tú pusiste antes del pecado de Adán y Eva. Esa imagen perfecta viene a tomar lugar en la vida de cada uno de nosotros gracias a Jesús, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. En esta mañana reconocemos que necesitamos tanto de ti y tanto, Señor, que toda la vida estaremos en gratitud a ti, recibiendo la palabra sanadora, transformadora, libertadora y restauradora de nuestra vida. Y que como tal, Señor, heredaremos la herencia inmarcesible de los santos que tú hablas en Apocalipsis. La herencia santa, pura, limpia y sin mancha. Porque esa es la iglesia que tú vienes a buscar. Y nosotros anhelamos limpiar nuestra alma para que cuando venga ese grandísimo acontecimiento único en la historia del mundo, seamos los que nos vamos contigo.
En esta noche, Señor, en esta mañana, Señor, clamamos porque tú presentes a cada hijo de esta casa las áreas oscuras de su alma, para que penetre la luz del Evangelio a profundidad, de tal manera que sean alumbrados almáticamente en todo el ámbito de su vida, y ningún escondrijo almático pueda quedarse oscuro, y sean libertados, sean sanados y sean restaurados, y que la posición, Señor, de autoridad y poder les sea entregada a ellos. Porque, Señor, el precio que tú pagaste nos permite reclamar esa autoridad del reino. El precio que tú pagaste fue un precio extraordinariamente alto y fue del agrado de Dios, de tal manera que nos justificaste del pecado, para nosotros en presentar nuestros pecados y nuestras culpas, y sean, Señor, por misericordia perdonados. En esta mañana, Señor, te presentamos todas estas súplicas de oración y de pecados por arrepentimiento en la vida de cada uno de tus hijos, y límpialos y emblanquece su alma como la nieve blanca. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas, sabiendo y creyendo que tú lo harás mejor de lo que pedimos y pensamos, porque tu palabra prospera por la cual ha sido enviada y se cumplirá por cada uno de tus hijos, porque aquí están los que tú llamaste por su nombre y los traíste. Te pedimos en el nombre de Jesús que se cumpla esta palabra ahora, y que lo que falte sea completado para gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén.